Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Segunda etapa del Tour de Romandía concluida, tercera como tal, pero bueno, el prólogo al final no lo contaron como número en sí. Sea como sea, hoy etapa más que interesante, la verdad, lo que nos ha deparado ese tramo final, esos últimos 50 kilómetros, porque esperábamos un posible desenlace al sprint, dependía un poquito de la dureza que hubiese en esa zona en la que se ha terminado rompiendo la carrera, pero yo al menos abogué por ese sprint final, con Brennan como candidato, pero se ha hecho una carrera más exigente de lo que esperaba y hemos tenido un muy buen espectáculo donde al final Lorenzo Fortunato se ha llevado la victoria. Ha sido impecable el trabajo que han hecho estos 5 corredores que se han ido hacia adelante en este momento y han aprovechado el momento clave y luego dentro de esa fuga de la fuga ha sido Fortunato, ¿no? El que ha sabido moverse en el momento preciso y ha podido rematar una nueva victoria para la Astana esta temporada, que sigue sumando muchos puntos, triunfo importante para el italiano y además pues con un buen bocado de cara a esas opciones en la clasificación general para estos corredores. Una jornada que había empezado también con una fuga de 5 nombres, entre los que estaba quizá Hugh Carthy, ¿no? Como el gran escalador de esa fuga. De hecho es el que más ha aguantado, el último al que ha neutralizado el pelotón en esos ascensos que tenía en la parte intermedia de la etapa, pero bueno, por detrás simplemente han decidido ponerse fuerte. Ha sido el equipo Soudal también, al que de repente hemos visto con mucha convicción hacia adelante, Remco muy bien posicionado y evidentemente pues el pelotón destrozándose, muchos corredores quedándose y por tanto los velocistas también que estábamos viendo que perdían completamente sus opciones y bueno, a partir de ahí pues Remco ha acelerado esos últimos metros de la última subida de la jornada, se ha ido cortando un poco el grupo y ha sido un momento algo de difícil control, ¿no? Porque en cuanto Remco, que se estaba lanzando rápido en ese descenso, ha parado, hemos visto un movimiento también de Juanpe con Jay Vine, se han ido los dos hacia adelante y a partir de ahí ha sido un ataque tras otro, muchos movimientos, falta de control hasta que, pues bueno, después de todos estos movimientos se ha terminado formando un grupo de 5 corredores con Fortunato, con Bodán, Lecerf, Van Aert y Juanpe López y por detrás pues la falta de colaboración ha hecho que las diferencias fuesen aumentando, que perdiesen las opciones y que ahí delante pues Fortunato, como he comentado, ha aprovechado el momento perfecto antes de ese desenlace al sprint ya en el último kilómetro para moverse, pillarles por sorpresa. Juanpe ha intentado reaccionar, Van Aert ha intentado reaccionar, pero no le han podido cerrar ese hueco que ya era ligeramente grande y ha podido imponerse finalmente. Como vemos las diferencias, al final solo 2 segunditos por delante de Bodán, Lecerf, Van Aert y Juanpe López y a partir de ahí 56 segundos el grupo liderado por Remco Evenepoel, en el que también ha estado Harold Tejada, que ha estado muy bien, Javi Romo, que se le ha visto fuerte, Cristian Rodríguez, Dunbar, Onley Almeida, Lenny Martínez, Remy Rochas, Rondel, Carlos Rodríguez, Jay Vine y Hugh Carthy, que ha sido el que lo ha cerrado, que ha aguantado ahí, ¿no? Una vez le han neutralizado y luego ya a 1.15 cediendo otros cuantos segundos más. Un grupo también con algunos nombres importantes, por ejemplo, Paret Pentre, Pablo Castrillo, Blasov, que se ha dejado tiempo nuevamente, David Godú ha estado ahí atrás, Iván Romeo, Sergio Higuita, Geraint Thomas, Johnny Zaguirre, Luke Plapp, Jack Haig, ¿no? Ya un grupo muy numeroso con corredores importantes, pero bueno, al final esto ya nos deja una clasificación general con diferencias que van a condicionar mucho la carrera. De hecho, Bodán se coloca como nuevo maillot amarillo, nuevo líder de este Tour de Romandía, 5 segundos sobre Lecerf, que a ver ahora también cómo maneja un poquito las bazas Soudal, porque todo debería seguir siendo para Remco Evenepoel, pero teniendo a un corredor como Lecerf, que está fuerte, que se le ha visto hoy también combativo, ir hacia adelante, que por un momento, y lo estaban comentando, ¿no? También en Ares y Contador, en la retransmisión de Eurosport, que si tenía sentido que Lecerf estuviese pasando los relevos, ¿no? En ese grupo delantero, porque al fin y al cabo son rivales de Remco, también pensando en la general, y si estás relevando estás provocando que esa diferencia con tu jefe de filas sea cada vez mayor, ¿no? Entonces, bueno, más allá de esa incertidumbre, de ese pequeño debate que se ha generado ahí, igualmente lo que es innegable es que ahora Soudal tiene a un Remco Evenepoel que sigue evidentemente metido en la general con todas las etapas duras y exigentes por delante, donde hoy además ha mostrado buenas sensaciones, esa convicción que tiene siempre en carrera, ¿no? y esa valentía que es digna de
de un aplauso por parte de nosotros, ¿no? Un corredor que anima las carreras y luego un Lecerf que está muy combativo, que está metido segundo en la clasificación general, con buenas piernas sobre todo, y que pueden llegar a usar ahora esa doble baza, que yo creo que estratégicamente, por mucho que el Lecerf sobre el papel pueda seguir trabajando para Remco, ya va a condicionar también la carrera de cara a los movimientos que tengan que hacer sus rivales. Van Etvelt hoy quizá junto a Fortunato y a Juan P. López, pensando realmente en las opciones de la general, han sido los tres más beneficiados. Van Etvelt es cierto que la temporada que estaba haciendo no es la más brillante, dentro de que los resultados no son malos, evidentemente, pero bueno, hoy ha salido muy beneficiado, es un corredor al que no le puedes dejar este tiempo porque como tenga un buen golpe de pedal, Van Etvelt, cuidado ahora que les puede haber complicado mucho la carrera ya, lo mismo Fortunato y Juanpe, es verdad que con el terreno que queda por delante, pues debería ser una diferencia todavía asequible, ¿no?, de recortar por los grandes nombres de esta carrera, pero bueno, que son corredores que ya de por sí aspiraban al top 10 en este Tour de Romandía, hacerlo bien, ¿por qué no un top 5? Y por tanto a muchos se les ha podido complicar ya su puesto en esta general final. A partir de ahí Remco Evenepoel, Vain, Almeida, Lenny Martínez y Harold Tejada cerrando el top 10. Las diferencias entre estos corredores siguen siendo las de ese prólogo de 3,5 kilómetros. De momento, por tanto, pues tenemos una carrera que se abre aún más, que nos da más opciones y, por tanto, de cara a los próximos días también más espectáculo, porque son nombres importantes los que se han ido hacia adelante, son corredores de mucha calidad y que si les dan ese margen, pues va a hacer que seguramente todo esté más abierto, ¿no?, como es lógico. Y bueno, yo creo que una etapa sorprendente, insisto, lo que he comentado, ¿no?, que estaba un poco la duda también de inicio de si alguien iba a querer hacer esas subidas exigentes para descolgar a los velocistas y bueno, no solo es que se haya hecho exigente, sino que incluso hemos visto ya pelea entre los favoritos, en un grupo pues algo amplio, pero ya teniendo que estar ahí, teniendo que dar la cara, algunos ataques y demás. Así que, bueno, mañana es un día más importante, un día en el que podría haber alguna diferencia nuevamente. Esta es la etapa que van a tener mañana, como veis, 183,1 kilómetros entre Cossonay y Cossonay. Esta jornada, etapa 3 del Tour de Romandía, que tiene un final en alto. Es cierto que no es muy duro y que algún velocista que sea capaz de aguantar podría estar metido en la pelea, pero realmente, viendo un poco lo que hemos tenido hoy a nivel de desgaste, el ritmo que se ha puesto en esas subidas desde lejos, yo creo que con esta ascensión de segunda categoría que se corona a 142,5 de línea de meta, es decir, a unos 40 kilómetros de la llegada, algo similar, incluso un poco más cerca a lo que hemos visto hoy, yo creo que podría repetirse un poco la misma dinámica, ¿no?, que algún equipo busque apretar en esta ascensión y que por tanto descuelgue a los grandes velocistas. En caso de que alguno sea capaz de aguantar, cosa que hoy no hemos visto, yo creo que el final todavía les podría más o menos beneficiar a alguno de ellos o al menos tener todavía opciones de pelear por el triunfo, pero sea como sea, yo creo que mañana volveremos a tener una carrera que podría ser similar a la que se ha vivido hoy en este Tour de Romandía. Al final, una jornada exigente donde, sobre todo, pues este final, que como veis, que pica hacia arriba, esta llegada en Cossonay es esta, pero realmente el perfil de la ascensión es este que tenéis aquí en pantalla. Estos son los últimos 2,2 kilómetros de la etapa, como veis. Tiene una zona bastante exigente, al 7,8% de media aquí durante 500 metros. Esto es bastante duro, esto puede ser el punto clave en el que algún corredor se mueva y sobre todo viendo un poco cómo es el final, ¿no?, que es exigente. Estamos hablando de que más o menos pues la media es casi del 6% durante algo más de 2 kilómetros. Eso es duro. Algún velocista, insisto, un Pavel Bittner, un Matthew Brennan, algún corredor de estos, si por lo que sea es capaz de llegar en ese final, yo creo que tiene una dureza ya que les puede complicar bastante la vida, pero con la que todavía podrían soñar, ¿no?, realmente por esa victoria. Pero creo que sobre todo estos 500 metros pueden decantar mucho el desenlace de la etapa, ¿no? De hecho, bueno, teniendo en cuenta un poco el final, el desgaste de hoy, esa subida previa de segunda categoría que tenemos por delante, que al final el perfil es este, o sea, es una subida muy tendida, son 14 kilómetros, pero al 3,5, la parte más dura es el inicio, los primeros 2 kilómetros, y por tanto, bueno, depende un poco del ritmo que se meta en esta cota, pues evidentemente veremos si hay un grupo más reducido, si hay sprinters, si no,
que va a ser decisivo completamente. Pero luego igualmente este final yo creo que es perfecto para corredores como Van 't Veld o como Remco Evenepoel, porque de los que están ahí delante son dos de los que tienen ese punch, de los que tienen ese cambio de ritmo, que son rápidos llegando y que por tanto yo creo que el final de mañana les puede beneficiar bastante. Pero insisto que yo creo que puede ser una etapa bastante abierta, también difícil de controlar, al igual que ha sido la de hoy, que ya hay corredores que se han dejado muchísimo tiempo, en torno al minuto, entonces, bueno, por tanto yo creo que mañana será un poco caótico también ese final, ¿no? Un poco, insisto, en la línea de lo que hemos visto hoy, difícil de controlar, un final, eso sí, más exigente porque pica hacia arriba y ya habéis visto casi al 6% de media los últimos 2,2 kilómetros, así que eso también nos puede dar un aliciente más pensando en ese triunfo de etapa donde, viendo lo de hoy, insisto que pongo a Van 't Veld y a Remco Evenepoel como los dos grandes favoritos para mañana, aunque todo puede pasar, es difícil de controlar y no parece que haya ningún corredor muy por encima del resto, al menos en este pequeño test que nos ha dejado la etapa de hoy tras ese pequeño cambio de ritmo también que ha hecho Remco, así que bueno, queda todo lo duro por delante. Mañana será pues eso, una prueba de estar atentos en el final, que se pueda picar algún que otro segundo y sobre todo pues la victoria de etapa en juego, pero realmente los días importantes, los días clave de este Tour de Romandía van a llegar en las próximas jornadas, van a llegar este fin de semana, así que nada, dejadme vuestras impresiones de lo que ha sido la etapa de hoy, como veis, las diferencias que se han producido ya con nombres importantes, ¿no? Que pueden estar ahí entre los 10 más fuertes perfectamente de la clasificación general, como es el caso, insisto, de Van 't Veld, de Fortunato y Juanpe López especialmente. Entonces, bueno, no sé cómo lo veis, si creéis que esto puede ser decisivo ya, si creéis que les puede hacer acabar en el podio alguno de los tres o que todavía, pues evidentemente sigue siendo una ventaja corta para estos tres ciclistas, ¿no? Pensando en esas primeras posiciones de la general. Pero bueno, sea como sea, insisto, mañana día también interesante. No es el definitivo, pero como el de hoy nos puede dar espectáculo, así que nada, estaremos como siempre por aquí para comentar todo lo que ocurra y lo dicho, muchas gracias a todos por ver el vídeo, dadle like, dadle a la campanita, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.